ha tenido sus épocas, seguramente, pero creemos que podemos tener algunas dinámicas que podemos tener en el aprendizaje, ¿no? Marta, en su trayectoria en estudios sobre movilidad humana, también es experta en la gente que está llegando a Belice. Y como Gemíes, queremos que ustedes puedan tener esta información, puedan aplicarla, puedan conocer una migración diferente. Es sur-sur, pero también Belice tiene muchos aspectos del Caribe, muchos aspectos aún con normativa que puede ser mejorada, normativa que tiene muchos años de existencia y que de repente ya no puede, ya no responde a una realidad como la actual. Siempre hemos dicho que Belice crea una gran oportunidad si se aprovechara y se crearan estratos pudieran tener y queremos que vean a Belice como un punto de referencia que pudieran ustedes empezar a tomar en cuenta en su trabajo. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Vinicio. Bueno, y sin más, Marta, es todo suyo el panel. Muchas gracias por ese esfuerzo, el análisis, recopilación de información. Es que estamos muy ansiosos de escucharla. Muchas gracias, buenos días. Y sí, agradezco el espacio y la oportunidad que me dio Químies para avanzar en este trabajo sobre Belice. Siempre, por lo general, es justo lo que comentaba Vinicio al principio, por lo general ignoramos a este país dentro de Centroamérica. Incluso en una revisión rápida que se pueden hacer de las cumbres de Tuxtla, por ejemplo, Belice empezó a ser invitado muy después, ¿no? No digo que tarde, pero sí después de que se iniciaron las primeras reuniones de Tuxtla, ¿no? Con Centroamérica, países centroamericanos. Entonces, aquí la intención es presentar algunos puntos, ¿verdad? A manera de notas, porque esto está en elaboración todavía. Teníamos pensado un trabajo de campo este año en Belice, pero pues bueno, ya sabemos qué ocurre. Esperemos que pronto podamos reanudar estas dinámicas, ¿no? de trabajo de investigación en terreno. Pues sin más, entonces, y agradeciendo nuevamente a los organizadores esta oportunidad que se da de dar a conocer estos estudios. Bien, a ver, ¿cómo le hago ahora? Avanzar. Bueno, esto es la presentación formal. Déjenme, porque estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Y esto está estorbando. Supongo que están viendo ya la presentación. La estoy pasando, si no, pues me avisan, ¿verdad? Ahorita estamos viendo exactamente. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo soy Marta García, estas son mis áreas de investigación. Tengo prácticamente 10 años trabajando aquí en Ecosur, en la frontera en Chetumal, Quintana Roo, que estamos aquí a 10 minutos de la frontera, con Belice. Esta es mi adscripción institucional. Y es un placer presentarlo ya está en edición, el trabajo que se les va a distribuir, tengo entendido, ¿no? Se les va a distribuir más tarde, una vez que salga de la edición el documento. Entonces, digamos que este es el título, ¿verdad? Ya no lo repito porque pues ahí está, y principalmente pretendemos hablar de la movilidad laboral hacia Belice, ubicando esto geoestratégicamente. A ver, vamos a avanzar. Una nota, por favor. Si alguien requiere de algún dato de esta presentación o más adelante es obvio del documento, pues esta sería la ficha que también creo que se les incluirá en el envío. Muchas gracias. Ahora, pretendemos ubicar esta temática dentro de los análisis de los sistemas migratorios globales, ¿verdad? Centrándonos, sabemos que las migraciones los sistemas migratorios son muy complejos y solamente nos vamos a centrar en el tema de la movilidad laboral.
que en este caso refiere a Belice como intrarregional y más específicamente transfronteriza, como es prácticamente la característica de las migraciones del Istmo, ¿verdad? Del Istmo centro caribeño, que es una movilidad intrarregional, pero fundamentalmente transfronteriza. Es como una primera, vaya, como una premisa básica para entender cómo se mueven los trabajadores trabajadores y trabajadoras en esta zona. Entonces, aquí pretendemos que en algunos trabajos que hemos publicado, en algunas discusiones también con colegas en distintos foros, hemos señalado que la frontera sur, desde luego, es parte de Centroamérica, ¿no? Es como México no empieza en la frontera, conociendo que es parte también de Centroamérica. Se han dado muchas metáforas, la puerta a Norteamérica, el patio trasero de Estados Unidos. No hay muchas figuras que se le adjudican a esta frontera de México, pero definitivamente en casos como estos, en análisis que se están emprendiendo ya sobre Centroamérica, es obvio que debemos considerar la frontera sur como parte de esta región centro-caribeña. Y también me gustaría señalar que, vaya, la frontera sur no es Chiapas, ¿no? Tendemos a centrar el panóptico de la frontera sur desde la problemática, desde luego relevantísima, ¿no? Muy relevante desde Chiapas, Tapachula, sobre todo, pero no olvidemos que México tiene 4 estados colindantes con Centroamérica, y directamente con Guatemala y con Belice, que es el centro de nuestro trabajo. Entonces, vamos a hablar aquí vamos a ubicar grosso modo las relaciones de este sistema de movilidad sur-sur, sur-norte, para enfocarnos después en estos países como proveedores de mano de obra. Creo que se ve, ¿verdad? Aquí no tengo apuntador, pero lo haré con el cursor. En estos países, Guatemala, el famoso llamado Triángulo del Norte, donde Belice pues obviamente no aparece, y en relación a Centroamérica y frontera sur. Decía yo que vamos a hablar de la migración laboral internacional, de cómo se ha ido integrando. Partimos también de la idea, ¿verdad?, que da pie a este trabajo, que ha habido una integración silenciosa de mano de obra en Belice, desde estos países que no solo, pero fundamentalmente de estos países, a lo largo de 4 décadas. 4 décadas, desde luego, contando desde las dinámicas migratorias que marcaron la independencia de este país en 1981. Y para ello, pues no es para leer este cuadro, es solamente una imagen ilustrativa, ¿verdad? Los amarillos, estos amarillos son las migraciones sur-norte, es decir, las migraciones o emigración beliceña hacia Estados Unidos y otros países. Y estas rositas, ¿no? Este cuadro de acá tiene que ver con la afluencia de los de grupos de refugiados en un principio. Como todos sabemos, la manera en que afectó eso a nuestros países desde la década de los 80 para acá. Y que desde luego, pues, una vez que concluyó el refugio, pues hubo reunificación familiar y luego ahora, pues, las redes ya atendidas y distribuidas a lo largo de todo Belice, pero concentradas en unos distritos, la movilidad laboral. Entonces, ha habido, digamos, causas de orden ecológico, como el tema del huracán o desastres, ¿no? Naturales o socionaturales, como se dice ahora, la emigración internacional de beliceños y beliceñas, y el ingreso también de extranjeros, sobre todo de Centroamérica, y desde luego programas de poblamiento, que le llamamos colonización o poblamiento selectivo también de Taiwán y China en algún momento, ¿no? Bueno, fundamentalmente en la última década del siglo pasado. El caso es que para el 2010
Belice registra casi 46,000 inmigrantes, ¿no? De distintas nacionalidades, pero fundamentalmente centroamericanos, con un aumento del 35%, ¿no? En relación al año 2000. Este es el dato del censo de 2010. Bien, en esta diversificación migratoria de Belice tenemos, bueno, pues su salida, ¿verdad? Ya antigua, ¿no? Como fue el caso de México, ¿no? De trabajadores que envió también a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tema aquí prioritario es este, ¿no? La posindependencia. ¿Qué ocurrió con estas movilidades masivas, oleadas masivas de inmigrantes hacia este país anglófono? Vaya, entonces la diversificación migratoria, aparte de eso, tiene que ver mucho con la complejidad, ¿verdad?, de los sistemas migratorios. Entendemos que hay mayores flujos hacia Estados Unidos después de la posindependencia por motivos, permítanme regresar, aquí estábamos hablando de los desastres naturales, de la movilidad laboral también, pero también podríamos hablar incluso de no por acoso político, pero sino por causas políticas, podríamos decir, ¿no? Entonces se dan mayores flujos hacia Estados Unidos, incluyendo una alta movilidad laboral de mujeres, ¿no? Hacia el trabajo doméstico en Estados Unidos, y los movimientos que los distintos documentos de la CEPAL, etcétera, de la OEA, marcan como movimientos a gran escala en Centroamérica, el fomento de la inmigración selectiva con estos grupos de Asia, y desde luego las migraciones laborales centroamericanas. Bien, ¿cuáles son los perfiles de los que salen, ¿no? Aquí por el tema laboral de las mujeres, de la inserción laboral hacia Estados Unidos en el trabajo doméstico, entre otros, ¿no? Pues esto es un dato del 2010, ¿sí? Tenemos una población calificada, ¿no? Y también la movilidad estudiantil hacia Estados Unidos. Y este perfil de los inmigrantes frente al perfil de los inmigrantes en general centroamericanos como trabajadores agrícolas con escasa escolaridad. También hay una fuerte presencia de empresarios, ¿verdad? Turcos, libaneses, etcétera, y también, pues, hispanos. No es para que esto, me gustó esta gráfica por los colores, ¿no? Este es un dato del censo del 2010, y solo es para dar la impresión, ¿no?, de la riqueza cultural en el documento, y enfatizamos en que Belice es un país diverso. Vaya, todos nuestros países son diversos, pero quizá es uno de los países de los triángulos nortes, y excepto también, bueno, pues desde luego, o más bien incluyendo a Guatemala, ¿no?, de una gran diversidad cultural, no solamente por sus pueblos originarios, como es el mismo caso de México y el resto de Centroamérica y en todo el mundo, yo creo, ¿no? La diversidad cultural primero obedece a los grupos nativos, ¿no?, de los respectivos países, pero además que se enriquece con la presencia de inmigrantes de otras nacionalidades, incluyendo dentro de esos inmigrantes a personas de grupos étnicos, ¿verdad? Entonces, esta diversidad cultural es exponencial, digamos, en esos términos de nacionalidad, de afiliación y de afiliación étnica. Entonces aquí pues rápido podemos contar más de como 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 grupos, incluyendo aquí están el hindú, ¿no?, el libanés, maya yucateco, este grupo de Taiwán, de Asia que habíamos comentado. Muy importante el tema de los menonitas, y ese es otro tema que también estamos trabajando acá en la relación transfronteriza Belice, Campeche, y Quintana Roo, ¿no?, con la presencia menonita, que es muy importante, sobre todo en el norte de Belice. Esto está en el documento, muy asentados 5 colonias que están distribuidas en es que se dicen Orinchua, así se habla en Belice,
pero pues es Orange Walk y Corozal, donde están distribuidos fundamentalmente estas grandes colonias de menonitas que, grosso modo, ahorita ascienden como menos de 12,000 personas, ¿no? Dentro de estos grupos distribuidos y que son, digamos, empresarios, como todo el mundo los conoce, ¿no? Esto es, digamos, es una carta, ¿verdad?, de recomendación de los menonitas como grandes productores, ¿no? Entonces ellos suelen contratar pues la mano de obra disponible a nivel de las aldeas, ¿verdad? Sobre todo en la frontera aquí con México, en la Unión, además de contratar mexicanos que van y vienen, o sea, son con los commuters, ¿no? Van y vienen, regresan el mismo día, muy pocos se quedan allá. Contratan mujeres para el servicio doméstico y a los hombres para el trabajo agrícola. Pero también sabemos que, ahorita vamos a ver cómo están distribuidos los centroamericanos en Belice, también contratan la mano de obra centroamericana en de estos dos distritos, y es muy interesante aquí con los menonitas porque el idioma se adapta, ¿verdad? Entre más contacto tienen como empresarios sí, como empresarios, ¿no? O las compañías o los grupos que digamos empresariales o de productores, ¿verdad? Dependiendo de las relaciones que tengan, si exportan, si no exportan, es el dominio del idioma con el que tienen que interactuar, pero sobre todo con el español. Entonces ahí en la frontera norte de Belice con la frontera sur de México es un mosaico intercultural muy interesante debido a esta presencia, a esta rica presencia cultural, étnica en el norte de Belice, pero también, que no vamos a hablar mucho de eso porque no es el caso de la frontera en México, pero lo podemos decir, también de una diversidad también cultural y étnica en el sur, no tanto como en el norte de Quintana Roo, pero sí la hay en el sur de Quintana Roo, donde está la frontera con Belice. Entonces esto es más bien como ilustrativo. Estos son los resultados ya del 2019. Tenemos una población, como mencionaba Vinicio, ¿no?, de menos de 500,000 de personas. Cuando yo he expuesto el tema de Belice en años anteriores, esta cantidad prácticamente ya fue duplicada en 10 años, ¿no? Se hablaba de que Belice tenía la población, como sabemos es el país es más chico, es muy poco poblado, ¿no? Tiene una densidad de población, bueno, la densidad tiene poca población en relación a los otros países y en relación incluso con el estado fronterizo mexicano, ¿no? Que aquí apenas estamos llegando al 1,000,000 de personas en Quintana Roo. Y decía yo que prácticamente la población de Belice se equiparaba a la población del municipio donde está la capital de Quintana Roo, donde aquí hoy trabajo y que la frontera está inmediatamente, que llegábamos casi a un poquito menos de 250,000 personas. Y ahí nos íbamos, ¿no? Belice y el municipio de Otompe Blanco de Quintana Roo, pero estos datos son reveladores y queda todavía pues un buen trabajo que hacer en relación a estos datos comparativos de los que estoy señalando. Entonces, Corozal, que les decía, son los principales, son los donde están aquí los grupos asentados, las colonias menonitas. Corozal y Orange Walk, Orinchoa, son los distritos de Belice que están en el norte. O sea, estos son los distritos que dan a la frontera con México. Belice, desde luego, pues es donde está la capital, bueno, es Belmopan, pero digamos que Belice es como el centro, ¿no? El centro, vaya, pues finalmente es la capital cultural, en todo caso, de Belice, y digamos es la más poblada. Sigue el Cayo, donde efectivamente se asientan o están distribuidos las zonas productoras, ¿verdad?, de bananos, de cítricos, lo mismo que en Stan Creek, y estas digamos que son como las zonas, todo Belice es zona productora, ¿no? Incluso acaban de poner hay 2 ingenios azucareros, uno en frontera con México, pero voy a hablar más al rato de eso, y uno que acaban de poner en Belmopan, de capital guatemalteco, ¿no? Son los empresarios del azúcar de Guatemala. Bien, entonces, estos números son muy interesantes desde mi punto de vista.
Entonces, para ubicar a los extranjeros, pues tenemos prácticamente los mismos 40 y tantos, ¿no? Que se registraban en el periodo de los 80. Los nacidos en Belice eso tiene que ver más bien con la ascendencia, ¿verdad? Yo decía que no, en el documento se menciona que tendemos a señalar los bonos demográficos, o sea, cuánta gente ha venido y que todos pues, son chavos, ¿no? O son jóvenes o son personas en edad productiva. Pues qué más ganancia puede tener un país con esta calidad de personas, ¿verdad? Que el capital humano, se ha llamado esto fuga, ¿verdad? La fuga de mano de obra, en general calificada y técnica. Me gustó tu término de técnica. Y que generalmente tiende a señalarse como, permítanme, voy a tomar tantita agua, como un bono demográfico. Y digamos que por los que se asientan y crean los matrimonios mixtos o de pares, etcétera, también contribuye, ¿verdad?, a ese bono demográfico. Pero este es digamos, una relación estadística. Y yo creo que para darle calidad y cualidad al dato y al bono demográfico hay que hablar del bono cultural, ¿no? Por todos los aportes que los migrantes hacen y trabajan tanto de origen a destino como de destino a origen y todas las ramificaciones, sabemos que todo es complejo, que se extienden hacia otros lados, ¿no? De estas ganancias del capital sociocultural. Entonces, soy de la idea que hay que hablar del bono demográfico, pero también del bono cultural. Bien, entonces son estos datos que vemos aquí. Ahora, ¿cómo están distribuidas estas personas, o sobre todo los grupos étnicos, o bien los otros, porque son mínimos, son porcentajes mínimos, ¿no? Ustedes ya podrán ver en el documento mayor precisión sobre las tablas de distribución de los grupos étnicos. Y tenemos como mayoría, ¿verdad? Una gran mayoría, casi 200,000 personas, casi el 50% de la población de Belice como mestizo. Es decir, ubicado, estas no son clasificaciones mías, son las clasificaciones del censo beliceño, ¿verdad? Donde fundamentalmente, como lo había anunciado ya, están más del 80% de las personas que viven en Orinchoa y en Corozal son de origen centroamericano o, como le llaman en español, latino o mestizo, donde pues también hay algunos mexicanos, desde luego, que llegaron hace muchos años, ¿no? Incluso desde los 50, 60 mexicanos que llegaron ahí. Que la población mexicana es muy poca, creo que no, ahorita no tengo el dato exacto, pero creo que ni el 1%. Sigue el grupo criollo, ¿verdad? Con el 26%, y este grupo criollo lo encontramos, estos son los más representativos, ¿eh? Este no es el mayor y el menor, estos son los más, aquí ya son 90% de la población. Todos los demás grupos que hay están en menos de 10, mucho menos de 10, ¿no? Menos de 5 incluso podría decir. Entonces, esta es la distribución de los mestizos muy claramente en estos lugares de alta producción, ¿no? Y de contratación de mano de obra. El 40% de mestizos es el verdecito, ¿verdad? Acá en Belice, 40% en Sand Creek y en Toledo el 20%, o sea, ya hay menos, ¿no? Podemos suponer que aquí las redes son pues, menos o hay menos población, o los refugiados fundamentalmente se distribuyeron en estos distritos. Otro grupo importante en ese orden es el grupo maya, que lo tenemos muy representado en Toledo, ya en el último, en el distrito sureño más extremo. Y los garífuna ya estamos viendo los porcentajes mínimos del 5% y el resto de los otros grupos que ya mencionamos arriba, pues se distribuyen entre 33,000 personas y 33,000 y cacho de personas con el 80%, ¿no? Y ahí podemos tener casi 10 grupos étnicos incluidos en esta población. Bueno,
Entonces, avancemos. Estos son los distritos. Entonces, vamos a retomar el tema de la migración laboral internacional, de esta integración silenciosa de fuerza laboral de estos países a lo largo de las 4 décadas. Lo novedoso lo nuevo, digamos, de esta diapositiva, la anterior que había presentado, es que en la región, otra vez CEPAL, OEA, etcétera, IA, ICA y todos estos organismos, identifican también, que yo le pongo en el documento, un triángulo, hay un triángulo norte, pero hay también un triángulo de migración laboral centroamericana, que incluye a Belice, Costa Rica y Panamá como los principales destinos de trabajadores centroamericanos, o los principales destinos de los trabajadores del resto de Centroamérica. Y no nomás estamos contemplando, bueno, los estudios especializados, que están las fuentes ahí en el documento, no hablan solamente de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, sino también hablan de nicaragüenses, de panameños, costarricenses, etcétera. Ajá. Pero en esta lógica, ¿verdad? Y también pues parte de la mirada y de la metodología para estudiar esto, incorporamos a la frontera sur como otro punto de atracción laboral relevante en Centroamérica. Entonces ya no tenemos un triángulo, no me atrevo a decir ni un cuadrado, ¿no? Como estas formas geométricas, ¿no? Con 4 puntos equidistantes. Entonces tenemos, digamos, que estos son los principales destinos laborales de centroamericanos, ¿no? En la región. Aquí tenemos, ay, mira, aquí sí se ve bien. Es que estaba yo viendo que en el documento no es tan clara disculpen, porque ya saben, ¿no? Manejar imagen y luego fotos y luego el mapa, etcétera, y sí está nítido. Esto es son las fuentes nacionales de cada país, que para hablar de la población ocupada en el sector agropecuario, ¿no? Pues aquí no valen comparaciones porque pues México jala todo el tema, ajá, pero sí podemos ver la población total de Guatemala, cuánta está, los datos disponibles. No hay datos homologados que nos permitan saber, por ejemplo, en el caso, o por lo menos yo no los encontramos, ¿no? Cuántas mujeres están dedicadas insertas en el sector agropecuario como trabajadoras. Y bueno, en El Salvador encontramos este dato distribuido en hombres y mujeres, en Honduras no, y en Belice sí, el 22% de hombres y el 5 por 4. En general, excepto en El Salvador, como lo estamos viendo aquí, El Salvador. Tengo el dato de Honduras, pero no sé, no recuerdo, pero ahorita puedo sacar el dato. Ajá, sabemos que las mujeres participan, por lo menos reconocidas, ¿no? Formalmente como trabajadoras agrícolas, ¿verdad? En muchos casos, no dudo que sea muy parecido en México, pero tratándose de una migración transfronteriza, no es muy dado que los hombres vayan con las familias, ¿no? Excepto, bueno, pues con los casos conocidos de grupos indígenas, por supuesto, ¿no? Como los guatemaltecos que van al café, donde incluso la mano de obra es familiar, no solamente masculina. Y en el azúcar, pues también hay en el corte de caña de azúcar de guatemaltecos que van al ingenio, sobre todo de Huistla, en Chiapas, pues sí tienden a ir familias, ¿no? Pero muy pocas mujeres están cortando caña, no, más bien se dedican al tema de los cuidados, etcétera. Entonces, esta es nuestra población. Y aquí lo único que quería resaltar otra vez es que no podemos homologar datos, porque pues no los hay. Ahora, esto es también para ver la distribución, ¿verdad?, de la población empleada en la agricultura y actividades relacionadas, divididas por distrito, ¿no? En Corozal, en Toledo, donde tenemos, ay, perdónenme, esta es en Toledo tenemos la mayor demanda, ¿verdad?, de mano de obra, y sigue Corozal, Stann Creek, El Cayo, que son los que están del lado de la frontera de Guatemala, ¿verdad? Bueno, por lo menos El Cayo, y
Este es el norte de Belice, donde están los menonitas y grandes asentamientos centroamericanos. Y pues Belice muy poco, porque como mencionábamos, es como que es más administrativo, es más de servicios el tema, ¿no? de Belice o del distrito de Belice, ¿no? Ahora, esta es la proporción de hombres trabajando, hombres empleados en la agricultura y actividades relacionadas. No tenemos exactamente cuántos están en la agricultura sembrando y cortando y cosechando, etcétera, porque las otras actividades relacionadas pueden ser la acuacultura, la pesca, lo forestal, ¿no? Todavía necesitamos trabajar más los datos para desagregar exactamente el tema de los trabajadores agrícolas, pero desde luego que son la mayoría, ¿no? Jala siempre la estadística hacia esta parte de agrícola. Bien, aquí tenemos la participación de nacidos en el extranjero dedicados a la agricultura, ¿no? Tampoco no está bien bonito este dato, a mí me encanta este dato. Entonces lo tenemos, no, esta tabla creo que la pasé al texto, pero no está, me parece. Pero vaya, entonces tenemos que hay el 22% de la fuerza laboral en Belice está en la agricultura. ¿Sí? Interesante, ¿no? De la fuerza laboral, no de la población. Tomemos eso en cuenta. Aquí están los datos muy claros. El total del 24.117, los nacidos en Belice y los extranjeros, que representan el 22%. En hombres y mujeres, otra vez, aquí tenemos el dato que arrastra tanto de locales como de extranjeros, que arrastra la participación masculina hacia el sector agrícola y anexas, actividades anexas, y las mujeres con muy poca participación, ¿no? En el tema de la agricultura. Bien, ahora, para ir cerrando, ¿verdad? Les voy a presentar ya un poquito más de la experiencia de que ya he mencionado algo de la relación con Belice y México, en la frontera con México, y pues bueno, ubicamos todos estos puntos, ¿verdad? Estos estos datos ya muy conocidos de los puntos de internación de Centroamérica hacia México, y en Belice pues no están marcados uno. Esta la zona Orishua, les recuerdo, está en esta parte, Orange Walk y Corozal. Aquí está el Cayo, es la frontera con Toledo acá, con la frontera con Guatemala. Bien, este es un mapa que uso mucho porque es el mapa de la región azucarera del lado de México, ¿no? Pero pues estoy trabajando el mapa de la región azucarera del lado de Belice, que está prácticamente en el otro lado, ¿no? Esta es una gran zona, seguramente es única en América Latina, me atrevo a decir casi única, una zona agroindustrial transfronteriza, con dos ingenios, uno del lado mexicano, que aquí está el centro del ingenio, aquí están los 100 kilómetros que les digo de frontera, prácticamente la región cañera es toda la frontera sur de Quintana Roo con Belice, y también la frontera norte de Belice también es toda la frontera agrícola cañera. Bueno, hay más para acá, desde luego, pero son los distritos, el distrito de Corozal y el distrito de Orange Walk, que está en frontera con, donde está el ingenio histórico de Belice. El otro está acá por Belmopan, ¿no? Y además tiene como 3 años, o 4. Muy, muy nuevo. Entonces, este es muy interesante y bueno, y ya no me voy a extender más en este tema, pues porque es mi tema, ¿no? Y me apasiona y me voy a apasionar más, entonces ahí lo dejamos con esta idea. Aquí hay muy poca participación. México no tiene muchos trabajadores para zafra, aunque sí los tiene todos de manera informal por las comunidades espejo, beliceñas, ¿verdad? Pues van y vienen en un día, muchos de ellos, tanto mexicanos que van a Belice como beliceños que van a México a cortar caña, en lo que empieza la zafra beliceña, ellos se vienen a la zafra mexicana y así se van organizando en sus temporadas de trabajo, pero sí suele haber, no es muy representativa la participación beliceña como cortadores de caña, excepto en un año que
una mujer, por cierto, cabo, productora, llevó alrededor de 100 beliceños. Y ella era la cabo, ¿no? La capataz, no sé cómo, y la capataz, ella misma trabaja también corta. Es el único caso que justo cuando estaba haciendo yo la encuesta y jaló mucho la presencia de beliceños, pero son, no es muy, vaya, la participación no es muy amplia en comparación con otros grupos que vienen del interior de México a esta zona, espero que puedan ubicar, bueno, les comento Oaxaca, ¿no? Que es Oaxaca, Guerrero y Chiapas de los estados del sureste de México, que son los principales proveedores de trabajadores agrícolas al interior, a nivel nacional y a nivel transnacional, ¿no? Y que bueno, parte de ellos, de oaxaqueños, vienen desde acá desde hace 30 años a cortar caña, también de Chiapas, del norte de Chiapas, vienen chiapanecos de grupos indígenas, tenemos zapotecos, los de Oaxaca que vienen, celtales, otziles y del grupo Chol que vienen a cortar caña aquí, más otros que vienen también a cortar caña, por ejemplo, cuando trabajan llegan unos de Puebla, ¿no? Nahuas de la Sierra de Puebla que llegaron a trabajar acá y después iban a la frontera norte de México, a Mexicali, a trabajar, ¿no? A las zonas agrícolas. Entonces, esas son las conexiones tan complejas que hay. Y tenemos a estos beliceños que vienen acá, a México, y los mexicanos muy pocos que van a Belice también a cortar. No me voy a entretener más en eso. ¿Cuál es la importancia aquí? Belice, entonces, representa en la experiencia de México, en la contratación de mano de obra, México, y esto es un trabajo que pues, pretende, si lo miramos bien, es un poco el enfoque que tiene esta presentación, y es el enfoque que yo manejo metodológicamente, la exportación de mano de obra y la importación de mano de obra, ¿no? Dentro de los esquemas de trabajadores temporales, es decir, el tema de las visas, ¿no? O los programas, las visas H2A, los programas donde también Belice tiene participación, aunque Belice no está dentro de los países elegibles para el H2A, encontramos en los censos de Estados Unidos, encontramos como 20 beliceños que habían ido con visas H2A, ¿no? Y a Canadá pues no están considerados. Aunque sí los otros países, pero no voy a hablar de estos otros dos países porque estos países no me corresponden ahorita, aunque tengo datos sobre eso, ¿no? De la reciente incorporación de estos grupos a los esquemas de canadienses. Y desde luego la característica, tanto en la exportación como en la importación, perdón, ya estoy cerrando, la mano de obra, tanto formal como informal. A pesar de que México cuenta con no es una visa, es un permiso migratorio, ¿no? Laboral, fronterizo, pues muchos trabajadores no hacen el trámite, un poco lo que hablábamos en otro foro, ¿no? No hacen hay mucha negligencia también de los trabajadores en este sentido, no solo negligencia, sino también los altos costos. En algún momento llegamos a hablar con los representantes de la Embajada de México en Belice, para que los usaban Belmopan, para que pudiera servir como un enlace de los trámites para estos permisos laborales, pero supongo que les queda igual de lejos de ir de la frontera, de la frontera que les puse hacia Belmopan, ¿no? Hacer un trámite, ¿no? Creo que está más cerca el trámite acá de migración de México, son 50 kilómetros pasando por la frontera, pero el riesgo de venir esos 50 kilómetros acá, antes pues había lo que llamaba migración, las volantas, ¿verdad? Las volantas, los recorridos de la patrulla de migración, ¿no? Levantando gente, etcétera, la extorsión de las autoridades mexicanas también. Entonces, vaya, no hallamos cómo, dirían estoy poniendo palabras en boca de los trabajadores, ¿verdad? No hallamos ir a Belmopan, que nos cuesta mucho, y tampoco ir a México, porque además de que nos cuesta mucho, nos pueden meter al bote, ¿no? Porque vamos sin documentos. Digo, meter al bote aquí decimos meter a la cárcel, ¿eh? O detenerlos, etcétera. Entonces, y la desinformación que hay sobre el tema, ¿no? Por otra parte, que no es un trámite que le corresponde a ellos, sino a los productores, ¿no? A la gente que los contrata. Entonces, es oneroso y además
pues sí, oneroso en tiempo, oneroso en recursos y no hay la facilidad administrativa. Yo siempre he hablado de que, se deben de hacer estas brigadas móviles, ¿verdad?, hacia la frontera. Aquí tengo lo de las formas trabajador fronterizo. Bueno, ahora desde el 12 ya se llama de otra manera, pero es exactamente lo mismo. No se llama forma migratoria, ahora se llama tarjeta de trabajador visitante fronterizo, algo así, y es del 2012, ¿no? Y son para todos estos, son para guatemaltecos y beliceños solamente. No hay estos permisos para el SAL, porque son, como decía yo, trabajador fronterizo, ¿verdad? Y pues El Salvador, obviamente, ni hondureños están en frontera. Bueno, esta es la última diapositiva y pues solo quisiera cerrar con el tema de la gran complejidad que tenemos al enfrentarnos a estas movilidades intrarregionales sur-sur, que sobre todo desde los esquemas que se han planteado a nivel sur-norte, ¿no? No podemos seguir pensando, soy una ferviente detractora de asentarnos en las teorías fincadas en la experiencia sur-norte, porque no nos funcionan para hablar de nuestras realidades centroamericanas. Y lo que pretendo hacer con este trabajo, y nuevamente agradezco la oportunidad de que me dio tiempo de sentarme a trabajar, y aún digo, son notas todavía, este tema tan relevante de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra zona, de nuestra gran región, que repito, sí conecta 4 puntos importantes de destino laboral: Costa Rica, Panamá, Belice, incluyendo la frontera sur de México, tanto la frontera de Quintana Roo como la frontera de Chiapas. Pues eso es todo. Nada más recordarles la ficha bibliográfica. Aquí tienen ustedes mi correo electrónico y creo que es todo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Interesante información. Creo que nos ha colocado muchas ideas, también datos que nosotros pues solamente veíamos, pero ahora puestos en perspectiva y haciendo ese análisis que usted pues nos ha llevado esta jornada, nos brinda muchísima más acción, ¿verdad? Estrategias para la acción. Entonces, levantaría yo aquí pues las expectativas, comentarios, preguntas, sugerencias a través del chat. Ustedes pueden observar al final que se encuentra el icono de alzar la mano. Y es que les invitamos a aprovechar estos minutos que nos faltan para poder ahondar en lo que Marta nos ha compartido o hacer consultas vinculadas con la información proporcionada. ¿Alguien se anima? ¿Me creyeron todo? Quedó todo súper claro. Hola, aló, Hola. ¿me escuchan? Claro que sí, adelante, si nos hace un Sí, favor mucho gusto, de me presentarse. llamo Sí, ¿sí me escuchan bien? Súper bien, adelante. Sí, ok, súper. Mucho gusto, mi nombre es Loic Mahler, yo soy investigador ubicado en Guatemala. Me interesan mucho estos temas, ¿verdad? Sobre migraciones laborales. Una pregunta para la persona que nos presentó estos datos interesantes. Em, y para quizás tener su opinión hacia el hecho de fomentar programas de migración laboral, programas bilaterales o quizás pues abiertos, digamos, a varios países. O sea, ¿qué piensa usted de la pertinencia de crear estos programas entre los países de la región para responder justamente a la dificultad de ingresar de manera formal, legal, protegida, ¿no? Las fronteras?
una y una, o Sí, respondo. Marta, en lo que se animan, puedes dar Bueno, sí, respuesta ¿verdad? a Loic. Muchas Sí. gracias, Loic. Bueno, gracias, Loic. Gracias. Mi nombre es Marta García. Y pues no sé, seguramente estás pensando en este tema de Guatemala con las trabajadoras, ¿no? Este programa que se está cocinando, o por lo menos yo vi la convocatoria, ¿no? Sí, bueno, hay varios ejemplos, ¿verdad? De programa en el mundo, ¿verdad? En este continente también podemos pensar en México, Canadá, ¿verdad? El programa agrícola. Bueno, hay varios programas, varias formas, ¿verdad? Que Sí, existen y que tienen el propósito de regular estos flujos migratorios, ¿verdad? Y que también tienen el propósito de proteger las trayectorias de las personas. Entonces, como sí. sí, me gustaría conocer tu opinión hacia Sí, este de tema. acuerdo. Mira, desde luego que es muy complejo. Yo creo que la dirección que están tomando los organismos internacionales, digamos, es la dirección pragmática, ¿no? La dirección, digamos, internacional, dentro de los parámetros de la cooperación internacional y esto. Pero a mí me parece que que de repente esto puede quedar muy alejado de la realidad de los trabajadores, porque siempre tenemos los modelos, incluso tengo un artículo también con un francés, ¿no? A propósito, hicimos un estudio comparativo de los centroamericanos a Chiapas y de los magrebíes a Francia, donde hablamos del uso instrumental, ¿no? Nada más de estos permisos. Uh-huh. Que en muchos casos, y se ha documentado, pareciera que no hubiera programa al amparo, ¿no? Porque al amparo de esos programas, digamos, se siguen cometiendo algunas violaciones, no se respetan los derechos laborales, ¿no? Ya no hablamos Mm. de los humanos, o sea, de los derechos laborales. Entonces, creo que, vaya, es mejor que no tener nada, desde luego, pero yo creo que hay que aterrizar más. Me da miedo otra vez en esta idea de fundar nuestros esquemas sur-sur en esquemas sur-norte, ¿no? Por la comparación que estás poniendo de los de Canadá y la visa. Y bueno, Canadá es como que, digamos, se ha considerado como el esquema, ¿no? No conozco mucho de los otros esquemas a nivel europeo, ¿no? Y asiático, pero el de Canadá se ha considerado, que también hay de otros sectores, de los domésticos, de los industriales, de todos estos, pero de los agrícolas. Pero el de Canadá se ha considerado como el esquema, ¿no? Para los programas de trabajadores temporales. Sin embargo, sí hay evaluaciones de este programa que no digo que dejen mucho que desear, ¿no? Pero que sí hay que, como se dice ahora en el lenguaje políticamente correcto, hay ventanas de oportunidad, ¿no? Que cubrir en estos programas todavía, ¿no? Y por otra parte, que para mí es el único programa, espero que estés de acuerdo conmigo, porque el H2 no es un programa, es una visa, Sí, como sí, queda, estamos de acuerdo. Ajá. es un trámite, eso no es ningún programa. El programa único regional es ¿no? El de Canadá. Entonces, los otros son permisos laborales y que son relaciones obrero-patronales, simplemente, ¿no? Que son las mismas que prevalecen en nuestra región. Uh-huh. A través de las redes, como yo lo explico ahí en el documento, ¿no? A través de las redes. No estoy diciendo que son las redes las que promueven la migración laboral. No, yo no estoy de acuerdo. Se promueve la migración laboral, que esa es una premisa fundamental. Se promueve la migración laboral, se promueve por la demanda de trabajadores, no porque hay redes, ¿no? O sea, los mexicanos vamos a Estados Unidos porque necesitan trabajadores, no porque ahí está mi mamá, ni mi papá, ni mi compadre, ni mi hijo, ni mi hermano, ¿no? Yo tengo 2 hermanos en Estados Unidos, jamás se me ocurrió tenía una tía, perdón por la experiencia personal, el dato personal, pero desde los 80 estaba, vete al norte, hija, vete al norte, y yo ni idea tenía que ir al norte, y un hermano ya estaba allá, ¿no? Y el otro, pues bueno, también ya fueron 2, pero estos no han atraído la mano de obra, ¿no? Ni familiar, ni nuestra familia, ninguno de nuestra familia extensa ha ido para allá. Entonces, yo sí soy reacia, desde luego que hay una articulación, ¿verdad?, entre las redes
las redes sociales de de los migrantes que han tendido y distribuido en todo, como lo digo en el documento, en todo Belice, que son la base, ¿no? Digamos. Pero la gente se mueve porque hay trabajo, no porque tiene al hermano allá, ¿no? Entonces, a ver quién mantiene un hermano aún sin trabajar, ¿no? En las condiciones en que están. Entonces, vaya, en todo caso, el tema es ese, ¿no? Que yo creo que no hay que comprarnos, y eso lo dijo ¿quién? Lenin, no hay que, hay que exportar la revolución, ¿no? Pues los esquemas sur-norte, no. Para mí, como que hay que pensar en nuestras, yo lo decía en un foro hace poco, hay que tropicalizar esos esquemas. Porque no es lo mismo un productor de berries, ¿no? Que un productor modesto de café en la frontera con Honduras. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a entrarle ahí con estos grandes esquemas? Y ahora, yo lo que veo aquí, y con esto quiero cerrar, si no me voy a seguir, es que la mano de obra se está encareciendo, ¿no? Entonces, hay que ver también, no digo que sea lo único, ¿no? O sea, además de proteger a los trabajadores, hay que ver el costo-beneficio que esto trae para los intermediarios y al destinatario final, que son los contratistas principales, que son los productores, ¿no? Todo eso lo discuto en el documento si te interesa ver un poquito más el análisis. Pues es lo que yo puedo decir. Yo creo que podríamos pasarnos la tarde aquí hablando. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Luego me gustaría, no sé, contactarte para platicar, no sé, ¿no? Me interesa mucho Pues sí, Guatemala. con mucho gusto. Sí, sí. Estoy trabajando el tema precisamente ahorita, Bueno, entonces sí, pues me será un gusto encantaría. compartir. Sí, Gracias. gracias. Gracias, Loy. Gracias, Marta. Vinicio, por favor. Sí, quizás quería comentar un poco sobre lo que está hablando Marta Loic. Y es que fíjense que Belice, para nosotros como institución, por años que hemos trabajado en ese territorio, sobre todo nuestro acompañamiento ha sido a trabajadores migrantes que, como ya Marta reflejaba, los sectores laborales son como en cualquier otro país. Es una oportunidad laboral, pero también es precaria en cierta forma. Los salarios, las condiciones de vida, o sea, realmente Belice, como excelentemente ha comentado Marta, tampoco es el país que la gente va a llegar porque es el país desarrollado que permitirá una nueva vida mejor que en el país de origen. Generalmente, en nuestra experiencia como Gemíes, encontramos muchas personas que aparte de buscar una oportunidad laboral en sectores precarios, eso es mucho mejor que la condición de vida que tienen en sus países de origen, generalmente generada por violencia. Y entonces aquí vemos un elemento que se combina, porque cuando ustedes hablan con personas que están viviendo en Belice, trabajadores migrantes de los sectores que ya Marta explicó, generalmente su razón de salir del país de origen fue un tema de inseguridad. Y eso es mucho más frecuente que en cualquier otro país que nosotros conozcamos en la región. Quizá de 10 personas, 8 o 9 salieron por un tema de inseguridad y violencia. Por supuesto, todo que no es un país económicamente atractivo, es un país que ofrece cierta seguridad, cierta tranquilidad que en el país de origen no logran tener. Y por otro lado, como institución también pudimos ver que hay quizás un par de años atrás, más que ahora, Belice tenía cierta idea de ver cómo mejoraba esta migración irregular que estaba pasando en el país. Hace un par de años todavía nos podíamos sentar como institución y con los gobiernos, con algunos gobiernos de Centroamérica, con el gobierno de Belice, a pensar en empezar en estrategias más dirigidas, más con base en la realidad que estaba pasando entre los países y no tanto a venir a replicar un esfuerzo que funcionó para otro, pero que de repente no se aplicaba a la realidad de Belice. Sí teníamos esa oportunidad. El descontrol y todo lo que ya sabemos que ha pasado en Centroamérica, caravanas y etcétera, violencia generalizada, ha hecho que la migración irregular crezca y de repente notamos nosotros en el gobierno de Belice un retroceso en ese diálogo. Creemos que si los gobiernos de Centroamérica tuvieran una visión un poco más amplia
de no ver la respuesta y solución a los problemas, a todos los problemas en Norteamérica, quizás pudiéramos pensar en cosas más estratégicas y sostenibles en realidades como la de Belice. Como decía al inicio, un país que requiere personas, que tiene una oportunidad de generar nuevos sectores laborales, un país que tiene menos de 500,000 de personas. O sea, realmente tenemos grandes acciones que se pudieran hacer si fueran realmente pensadas estratégicamente, ¿no? Entonces creemos que ahí hay elementos que todavía no hemos logrado abordar, no hemos logrado convencer a los gobiernos de Centroamérica que vean en la propia región algún tipo de solución. Entonces sí creo que puede ser el inicio de, no sé, en los ámbitos que ustedes se manejen, en los ámbitos que ustedes trabajen, no de todos los que están acá, pero creemos que podemos hacer un poco de incidencia y ruido en ver estas nuevas realidades, bueno, no tan nuevas, pero por lo menos que han estado invisibilizadas por la aplastante dinámica de migración hacia el norte. Gracias, Vinicio. ¿Alguna réplica, algún comentario adicional? Pues muchas gracias, Vinicio, por sus aportes. Perdón que ahorita me dieron mi bebecita en mis brazos, así que estoy un poco menos disponible para hablar. Pero muchas gracias, estoy siguiendo la conversación con mucha atención. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí, adelante, Marta, con gusto. Sí. Mira, Vinicio, a eso me refería yo con el tema del encarecimiento, ¿no? De la mano de obra. O sea, no solo si pasamos como en México ocurre, ¿no? Con la H2A, a las agencias de contratación privadas o las agencias públicas, ¿no? Para que gestionen la mano de obra internacional, ¿no? Muy recientemente acaba de entrar a la intervención oficial al H2 aquí en México, tendrá 3 años, no, tampoco, 3 años, yo lo vi en el portal, me sorprendió mucho de repente. Vaya, no les cuesta a los trabajadores, pero les cuesta al sector público, ¿me explico? Les cuesta al sector público porque, vaya, y más ahorita con la austeridad y la crisis, bueno, nosotros entramos con austeridad económica, aquí se le llama austeridad republicana, y nos cae el COVID, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Los menos recursos que hubo para trabajar el tema. Entonces, cuando hablo de encarecer, no solamente en términos de cuánto les cuesta a los trabajadores, cuánto les cuesta a las empresas y cuánto le cuesta al sector público gestionar la movilidad laboral y cuánto le cuesta a los empresarios o a los productores, ¿no? En cualquiera de las escalas que hemos mencionado, ¿no? Porque pues, no se trata de los grandes agricultores de California, ¿verdad? O de Quebec, o de Toronto, etcétera. Entonces, yo creo que hay que poner atención en esto, porque eso cómo redundaría en elevar el precio de los productos agrícolas, que de por sí algunos ya son inaccesibles, ¿no? En fin, esto es un poquito que quería yo comentar sobre el tema, esto que me parece que debe de centrarse algún análisis en este aspecto. Cambio. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, entonces si ya no hay ningún otro comentario, otra pregunta, vamos a pasar. Sí, adelante. Sí, perdone, solo una pequeña reacción a lo que decía Vinicio y Marta ahorita, ¿verdad? Perdone que estoy con alguien en mis brazos, espero que me escuchen bien. Sí, solo decir que hay algunas iniciativas que se están tomando en Guatemala, por ejemplo, hacia un mejor, involucramiento del Estado. Pues a través del MINTRAB hay un departamento que se llama Movilidad Laboral, ¿verdad? Y que empezó desde el año pasado a reclutar directamente a trabajadores para enviar a Canadá, ¿verdad? En otro programa que existe en Canadá y que está abierto a varios países, ¿verdad? Entonces, eso es una iniciativa histórica
acá en Guatemala por lo menos, ¿verdad? Entonces, solo para mencionar que hay iniciativas que se están tomando con la conciencia, o sea, desde la conciencia de que los estados del sur, o sea, y más bien de la región centroamericana, pues tienen que retomar el control, o que tomar, ¿va? Por primera vez el control de los flujos de la exportación de mano de obra. Bueno, eso es un punto. Y este estado, o sea, este servicio no cobra nada ni a los empleadores canadienses, ¿verdad? Creo que hasta ahora tenemos unos 150, 200 trabajadores enviados por los servicios gubernamentales guatemaltecos y ni cobra comisiones a los mismos candidatos, ¿verdad? Entonces, como ahí entra en el mercado de reclutamiento a nivel nacional, digamos. Y por otro lado, pues entiendo y retengo un elemento bastante importante que mencionó Marta, es que, y Vinicio también lo retomó, no hay que aplicar fórmulas ya hechas, recetas que funcionaron en otros contextos y que quizás no están adaptadas, ¿verdad?, a nuestro contexto acá. Y por lo tanto, pues yo diría que nos hace falta muchos esfuerzos de investigación cualitativa para entender y distinguir los distintos flujos que se dan. Pues Belice, por ejemplo, o sea, cómo podemos darnos cuenta de la cantidad de trabajadores temporales, ¿verdad? No solo transfronterizos, pero los temporales que ingresan de forma temporal, porque hay muchos, ¿verdad? Y a menudo en las cifras y estadísticas e investigaciones se mezclan estos trabajadores con los inmigrantes que tienen el deseo y el proyecto de establecerse en Belice, ¿verdad? Entonces, como yo creo que nos hace falta todavía, sí, un conocimiento quizás más cualitativo hacia estas dinámicas para poder formular propuestas adecuadas, digamos. Y por otro lado, mencionar un pequeño contexto. Ya conocemos el diferendo que existe entre Guatemala y Belice desde más de un siglo, ¿verdad? Bueno, hay esfuerzos diplomáticos y políticos, y entre estos esfuerzos, pues hay la adopción o sea, de acuerdos bilaterales. Y uno de los temas pues abordados en los acuerdos bilaterales es justamente el trabajo temporal, ¿verdad? El trabajo migratorio temporal. Entonces, como hay esfuerzos por parte de los países, creo, quizás no se visibilizan tanto, no se dan a ver, y están un poco invisibilizados, en un contexto muy complejo, ¿verdad? Pero bueno, solo quería aportar estos pequeños elementos. Bueno, mira, yo soy antropóloga. Lo que presento, digo, están las estadísticas, pero fundamentalmente mis datos son cualitativos, ¿no? Fundamentalmente. Y he insistido en reuniones binacionales México-Belice en la necesidad, porque todos los organismos, incluso hay una tendencia incluso hasta académica, ¿no? Pero ¿cuántos son? Ah, son 20,000, no son tantos, o sea, como si el número, ¿no? O sea, el número pesa más que el dato de la realidad, ¿no? O que construimos a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, he insistido mucho en esto, o sea, que necesitamos estar en campo, ¿no? Necesitamos estar en campo y levantar información cualitativa. Y una persona, una historia de vida, creo que esto lo acabo de escribir en alguna parte, no me acuerdo dónde, las historias de vida, por ejemplo, puedes reconstruir toda una diáspora a partir de a partir de una historia de vida. No me voy a meter en eso. El tema es que sí hay métodos, ¿no? Es una metodología, cómo aterrizas tus conceptos y los llevas a campo para extraer esa información. Todo el tema de los menonitas, por ejemplo, que voy a sacar, espero sacar rápido un artículo de eso, es toda mi experiencia de trabajo de campo aquí en Campeche, en Quintana Roo y en el norte de Belice, ¿no?
y son datos cualitativos exactamente. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en eso, que la tarea es de antropología, ¿no? Meter herramientas antropológicas y no visitas de campo de fines de semana, ¿no? O a levantar una encuesta, que no la menosprecio, es importante, relevante, pero para eso están las informaciones y que luego finalmente nadie te cree las encuestas. ¿Sabes que eso es subestimado? Entonces, pero es el dato oficial, esto es algo que insisto con los estudiantes, pero es el dato, porque es el dato que está verificable, etcétera. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, en el tema del trabajo cualitativo, pero yo, para cerrar la intervención, yo quería comentar algo que habías mencionado sobre el tema de los esquemas. Sí, que esto ya es más de orden político, ¿no? Cuando mencionabas que es histórico el programa, etcétera, pensaba mucho en la experiencia filipina, ¿no? O sea, criticamos mucho, o nuestros posicionamientos políticos son muy críticos porque se van los trabajadores, ¿no?, al extranjero y los maltratan y no sé qué, y lo estamos fomentando. O sea, hay que tomar decisiones políticas. ¿Nos vamos a convertir en los proveedores de mano de obra del norte? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. O nada más nos vamos a lamentar por la fuga de cerebros, ¿no? Eso sí cuentan, ¿no? Pero no cuenta nuestra mano de obra. O sea, creo que aquí hay que poner también, establecer posicionamientos políticos, porque nos convertimos en Filipinas, ¿no? De gobiernos que fomentan la movilidad movilidad laboral, ¿no? La fuga de mano de obra y la fuga de cerebros, que bueno, esa es otra lógica. Es un gran debate, Marta. Permítame comentar que, como lo decía Vinicio, quizás quisiéramos fomentar programas que corresponden a flujos existentes. O sea, que los estemos regulando o no, van a seguir existiendo, ¿verdad? Pero pues no sé, lo que dices es quizás desde otro punto de vista, efectivamente, hay una postura política que consiste en decir, o sea, qué queremos como modelo de desarrollo de nuestro país, ¿no? Y será que queremos volvernos exportador de recursos, incluso recursos humanos, ¿no? Es un gran debate, ¿verdad? Entre la postura política y ética, ¿verdad? Y lo que hay, lo que existe, lo que se impone, ¿verdad? Y lo que quisiéramos regular y proteger. O sea, bueno, no sé, o sea, es un debate, es un gran debate. Sí, es un debate. Y nomás te voy a decir una cosa a propósito del COVID. Son insaciables. Cada vez van a necesitar más mano de obra, porque los productos de invernadero, o sea, la tendencia de los modelos de producción están evolucionando y no están evolucionando a sustituir la mano de obra. O sea, ahí te la dejo nomás, y sí es un debate. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Se tornó bastante interesante la conversación. Vamos entonces ahorita a dar ya las últimas pinceladas y el cierre. Queremos pues agradecerles muchísimo la presencia en la casilla de chat. Para quienes no se hayan registrado, les pedimos de favor puedan hacerlo. Y así poder contactarles nuevamente cuando ya tengamos la versión final del documento diagramado. Comentarles también para quienes nos acompañaron desde el martes y ahora pues que ambos documentos estaríamos entregándolos, así es que también es importante contar con sus datos de contacto y vamos a seguir con una serie de eventos más, primero Dios, para el mes de agosto. En ese sentido, vamos entonces ahorita con las palabras de cierre de parte de Xiomara Calderón, la representante de la Fundación Avina. Xiomara, cuando esté lista. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, gracias, Xiomara. Perfecto. Gracias, Araceli. Buenos días a todos y a todas. Mis disculpas por no habilitar la cámara, pero he estado presentando algunos problemas técnicos con el internet y me da un poco de miedo que se me vaya a cortar. Así que, bueno, me uno a los agradecimientos, ¿verdad? En primer lugar, pues a nombre de la Fundación Avina, siempre al Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador, GEMIES,
en especial a Vinicio, a Araceli, por siempre promover estos espacios tan importantes, por esa coordinación para poder hacer posible este valioso estudio sobre migración laboral en Belice. De forma muy especial, pues también quiero agradecerle a Marta por ese excelente trabajo que ha realizado en esta investigación, una información sumamente valiosa, que pues igualmente quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta presentación y pues allá estaremos pendientes para agosto también la próxima que tenemos. Desde la Fundación Avina, pues bajo este programa de migración laboral que tenemos y que hemos estado llevando por algunos años junto con GEMIES, sin duda pues esta es una herramienta sumamente importante para todos los que trabajamos en el área de migración laboral y pues para Avina igual estudiar estos flujos nos ayuda pues a comprender de mejor manera los desafíos de la migración laboral y pues diseñar acciones enfocadas a contribuir al desarrollo de acciones de impacto regional, como en este proyecto, para promover una movilidad laboral ordenada, regular y segura. Así que nuevamente pues me uno a los agradecimientos y a todos ustedes pues agradecerles por habernos acompañado. Muchas gracias, Xiomara, por esas palabras de cierre. No nos queda más que decirles a ustedes nuevamente, muchas gracias por la compañía y que tengan un feliz día. Muchos éxitos para culminar la semana. Gracias. Un gusto, muchas gracias.